Nope. Babies are awful. Not happening. Muchos meses después. Changing my name to King Clawthorn. Surprise, Ida! Now we're connected for life and there's nothing you can do about it. Is that what you wanted to tell me this whole time? And if you sign here, it'll be official. Ida, are you okay? Hace unas semanas hubo un drama en Twitter sobre caricaturas, específicamente sobre La Casa Búho. Do you have the slightest idea how little that narrows it down? Bueno, en resumidas cuentas, algunas personas en Twitter argumentaban que Camila, la mamá de Luz, era abusiva por enviarle a un campamento donde podría volverse una niña conformista y sin mucha imaginación. Y aunque puedo ver de dónde viene esta idea, con el hecho de que muchas veces este tipo de campamentos en realidad suelen ser tortura y lastimar a los niños que son enviados a ellos, creo que llamar a Camila abusiva por enviarla ahí es perderse en el bosque por estar viendo los árboles. Durante la serie vemos muchos indicios de que Camila no es una madre abusiva, es de hecho una madre cariñosa, involucrada y que intenta hacer siempre lo mejor por su hija. Incluso si a veces no la entiende, pero hey, ¿qué padre entiende a sus hijos adolescentes? Intentar enviarla al campamento no fue algo bueno, pero fue un error cometido por una madre que intentó salvar a su hija de la expulsión escolar, donde tanto ella como la escuela no saben lidiar con una niña probablemente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Camila, como el resto de nosotros, vive en un sistema donde se castiga la desviación de las normas. Los niños con condiciones mentales como el autismo, el TDAH, depresión, bipolaridad, entre otras cosas, no suelen ser bien canalizados, y muchas veces son tachados como niños problemas, al mismo tiempo que son víctimas de acoso escolar por esto mismo. Así que Camila, bajo la educación que ha recibido, viviendo en el sistema que lo hace, creía que en serio estaba haciendo lo mejor para su hija al enviarla al campamento, para intentarla hacer encajar y que no sufriera de ser vista como un bicho raro por los niños de su edad en la escuela. Es un problema que va mucho más allá de cualquier cosa que pueda hacer Camila como madre, que requiere analizar y criticar cómo funciona nuestro sistema educativo, la forma en la que se trata a las personas neurodivergentes como Luz, y cómo la desviación de la norma siempre será castigada a menos que pueda ser explotada. Y mientras Camila sí debe analizar sus acciones a la hora de tratar con Luz, no podemos ni debemos tacharla abusiva tan solo por intentar lo que, bajo el sistema en que vive, parece ser la acción correcta, especialmente viniendo de un lugar de amor. Pero esta misma controversia tuitera me hizo pensar en cómo, durante un Ask Me a Question en Reddit, Dana Terra señaló como los temas más importantes para la segunda temporada serían los conflictos parentales. Y carajo que hasta ahora la temporada está hasta el copete de conflictos parentales. Así que dije, hey, es una buena idea para un video y me puse a trabajar en esto, porque este trabajo ha arruinado el cómo interactúo con el arte que consumo. Pero todo sea para traerles contenido a ustedes y que me ayuden a alimentar al algoritmo con likes, suscripciones, comentarios, compartidas y otras interacciones. Existe este tropo que me gusta mucho llamado padres como personas, que es cuando un producto de ficción nos presenta a los padres como personas, gente que tiene sus propias vidas, problemas, objetivos e intereses que van más allá de ser padres. No son invencibles y por supuesto se terminan afrontando muchas dificultades durante la historia. Esto es más común verlo en series enfocadas a adultos o gente mayor, donde es más probable que los padres sean los protagonistas. Y parte de sus problemas o cosas a las que se deben afrontar es cuidar y educar a sus hijos mientras navegan sus propios problemas. Es raro verlo en series para niños, muchas veces teniendo a los padres ya sea ausentes por cualquier razón ajena al protagonista o que sean los superpadres quienes arreglan todo cuando aparecen. Claro, esto ocurre en series más aterrizadas, pero se entiende mi punto. Muchas veces las series olvidan que los padres son personas y caen en el vicio de creer que existen para circular su vida alrededor de sus hijos. La Casa Búho hace un muy buen uso del tropo de padres como personas, lo cual me parece perfecto, porque en una serie con tantas figuras paternales es bueno tener este contraste de cómo actúa cada una de ellas con sus respectivos hijos. ¿Qué tanto aman a sus hijos cada una de estas personas? Depende, pero sí se habla mucho de cómo cada uno cree estar haciendo lo mejor por sus hijos, incluso si puede ser poco ortodoxo y a veces rayando incluso en lo abusivo. Por cierto, este video contiene spoilers hasta el último episodio en emisión de La Casa Búho, las mentiras de ayer, así que tomen la precaución necesaria porque discutiré la serie implicando que ya saben qué ocurre hasta ese punto. Hablando de dicho episodio, descubrimos que la creepy Luz no era realmente tan creepy como creíamos, y era tan solo un basilisco que, mientras huía del emperador Velos, tomó la identidad de Luz para suplantarla en el mundo humano, aprovechando que Luz se quedaría un tiempo en las Islas Sirvientes. Cuando finalmente tienen una confrontación, Vi le dice algo muy interesante a Luz. You had a mom that loved you, a home, a life, you had it good, and you still wanted to run away. I didn't have a choice. Y mientras volveremos más adelante a analizar cómo Vi puede estar equivocada en que Luz sí tenía una razón para huir, Vi trae un punto muy importante. A diferencia de otros personajes como Ida, Lilith, Hunter y Amity, Luz tenía algo muy bonito con su madre, y simplemente lo dejó ir para vivir su fantasía de bruja. Jeez, ¿dónde había escuchado eso antes?
Maxi. Debería haber sido yo. Ida es el primer ejemplo que me viene a la cabeza cuando hablamos de una figura maternal en la serie. El fandom entero la señaló como la madre adoptiva de Lucy King, y mientras al principio vemos como no le gusta mucho estar en este papel, para los últimos episodios ya vemos que está completamente en el rollo de ser la mamá gallina de los niños que entran en su vida. Don't worry, kids. Mama's got a plan. You're not our mom. Call if you need me. Bye, Mommy Ida. Es realmente importante por la forma en que se comporta junto a Luz. Ya hablé en mi video sobre la escuela el cómo los ideales anarquistas de Ida son los que ayudan a Luz a experimentar y aprender sobre magia a su propio ritmo, de tal forma en que las dos van mejorando como brujas gracias a la retroalimentación mutua entre alumno y maestra. De hecho, Marina Golondrina hizo un video muy interesante tomando este mismo concepto para analizar de forma más cercana a los personajes, y ella nos dice cómo Ida no es perfecta, comete sus errores y muchas veces subestima a Luz, solo para ser sorprendida por las cosas que esta niña puede hacer. Ida aprende al mismo tiempo que Luz y te recuerda que no solo porque esta mujer puede ser mayor y de hecho una bruja muy poderosa, no tiene más cosas en las que puede mejorar y mantenerse fresca. Sin embargo, por el lado maternal es esta misma forma relajada y sin mucha intervención de cuidar a Luz, inspirada por su anarquismo, lo que le está ayudando a florecer como persona. Claro, no la arroja por el alcantilado como mamá ave para aprender a volar, pero sí la deja tropezarse y cometer errores, siempre vigilándola bien para que no muerda más de lo que puede masticar, permitiendo que Luz se independice y pueda madurar como persona. No es perfecta como madre sustituta, muchas veces parece que Luz es más su roomie y probablemente este estilo de cuidado parental no funcionaría con otros niños, pero al menos para lo que parece necesitar Luz de una figura maternal y darle al espacio y los cuidados necesarios para crecer de forma sana. En el otro extremo de la educación infantil tenemos a la matriarca Blight, o Dahlia, quien ha basado su forma de educar a sus hijos en el Gaslight Gay Kid Gearboss y básicamente controla todos los aspectos de su vida. Amity tiene el pelo pintado de verde al principio de la serie porque, a pesar de tener el mismo cabello que su padre, a la señora Blight le gusta tener a sus hijos coordinados en todo aspecto, incluso en el color de su cabello, controlando también la gente con la que se juntan, la cantidad de trabajo escolar que tiene y cómo demuestra las ópticas para su familia. Amity siempre tiene que ser la señorita perfecta, que todo lo puede y que nada le afecta. No puede ser el segundo lugar porque eso significaría ser el primer perdedor. No es entonces sorprendente que al principio de la serie Amity fuera un desastre de complejo de superioridad con depresión y que parecía que iba a matar a Lucy Willow solo porque le quitaron la estrella de mejor estudiante. Era una bully que acosaba a otros estudiantes porque su madre la hizo creer que esa forma predatoria de relacionarse con los demás, de siempre estar arriba, era lo correcto. Claro, es gracias a Luz que empieza a entender que esto no está bien, que hace las paces con Willow y que le hace frente a su madre, desafiando sus órdenes y tomando sus propias decisiones, dándose cuenta de que a pesar de lo que Odalia le dice, el estatus social no lo es todo, sea el derecho de vivir su adolescencia libre del abuso de su madre, o al menos más alejada de dicho abuso. Y es que sí es abuso, porque mientras se nota que, de una forma retorcida, Odalia tiene estas altas expectativas sobre sus hijos y los obliga a ponerse por encima de los demás porque los quiere y busca lo mejor para ellos, es claro que solo lo hace para mantener el estatus de la familia Blight. Usa a sus hijos como una extensión de sí misma, que los logros de sus hijos se reflejen en ella. Odalia actúa exactamente como lo haría un padre narcisista. Manipula las emociones de su hija, vive a través de ella, tiene que ser el centro de atención de todos. Los logros de sus hijos son los logros de ella, nunca se equivoca, destruye las relaciones de su hija, hace de menos los sentimientos de Amity, es egoísta y ensimismada, entre muchas otras cosas que cualquiera con un padre narcisista te podría señalar. No creerían la cantidad de Amitys que he visto en mi vida escolar, que lloraban desconsoladamente y tenían ataques de pánico porque se habían sacado un 8 en un examen, preocupados por lo que les haría su madre al enterarse. Es real y es muy triste, y por eso estoy feliz de que la relación de Amity y Luz la esté alejando de una madre que estaba abusando emocionalmente de ella. Y el señor Blight no se queda atrás. Sí, se verá neutral y como que vive en su propio mundo, y mientras no abusa directamente de Amity y sus hermanos, parece estar más que contento concentrándose en sus inventos que en cuidar a sus hijos, e intentar interponerse cuando la señora Blight claramente les hace la vida imposible, solo metiéndose cuando ya ha cruzado muchas líneas. La inacción también es una forma de abuso. You made a deal with your daughter, and a Blight always upholds their end of the deal. Velos, en cambio, es el manipulate mansplain manwhore que, no cansado con ser fascista y literalmente actuar como un padre abusivo para todas las islas sirvientes, negándole su herencia de magia salvaje a las brujas, video en la tarjetita si quieres saber más sobre el tema, también actúa como una suerte de padre abusivo hacia su sobrino, Hunter. No quiero hablar mucho de esto porque aún no se sabe la verdad sobre la relación entre Hunter y Velos. Existe mucha especulación de que puede ser mitad humano, que es un clon del otro humano que fue a las Islas Sirvientes, o que Velos lo está preparando para transferir su conciencia a él. Pero es muy interesante cómo tiene muchos paralelismos con Amity,
un joven prodigio que claramente ha sido abusado emocionalmente por su figura paternal, creyendo que debe hacer todo a la perfección siempre y buscar demostrar su valor ante Velos en todo momento, hasta tal punto de que está dispuesto a morir por no encontrar la sangre de Titán. Y claro, no podemos olvidar de cómo Velos está usando las mismas tácticas de desinformación y manipulación que utilizan la población general para controlar a Hunter, planteándole miedo sobre la magia salvaje y el uso de talismanes, a pesar de que claramente pueden ser usadas para algo bueno, haciéndolo sentir como un tonto por siquiera proponer alternativas a los problemas que se afronta Velos, porque él es el padre, el adulto, el que lo sabe todo, mientras Hunter es tan solo un niño que no sabe lo que está haciendo, un fuerte contraste con la forma en la que Luz es criada por Eda para mejorarse a sí misma. Ease. Be careful. Our family is gone because of wild magic. I can't let the same happen to you. Volveremos con más de la Casa Búho después de estos I mensajes. can depend on you, right? Don't fly away. The Owl House will be back on Disney XD. Back to the magic. The Owl House is back on Disney XD. Cuando salió el episodio con la madre de Ida, fue una experiencia complicada y personal para mí. Tocó muchos puntos cercanos a mi propia historia y estuve todo el tiempo pensando en lo similar que era mi situación. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años fui diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, una condición neurodivergente que dificulta la forma en la que divido mi atención. Es de hecho uno de los trastornos de aprendizaje más comunes y se estima que más del 4% de la población mundial lo tiene. Para los que sean más jóvenes deben saber que en la época en la que me diagnosticaron, que fue al inicio de los 2000, el TDAH era considerado el trastorno del momento. South Park hizo un episodio entero dedicado a cómo solo era un invento de las farmacéuticas para venderle drogas a los niños que actuaban de forma normal para su edad. Y sí es cierto que mucha gente fue diagnosticada de forma incorrecta, pero este no era el caso conmigo. Muchas pistas en mi adultez y visitas con psicólogos han confirmado que sí, tengo TDAH, así que al igual que los padres de Eda y Luz, los míos intentaron hacerlo mejor por mí, solo que no fue lo correcto. Para empezar, mi padre negó la existencia de mi TDA, argumentando que gracias a que podía concentrarme en videojuegos y televisión muy bien, no podía tener dicho trastorno, que de lo contrario siempre estaría disperso, lo cual no es cierto. Si bien es cierto que los niños con TDAH suelen ser dispersos y a veces parece que no pueden poner atención, también presentan periodos de hiperfijación, donde se concentran tanto en algo que se cierran al mundo alrededor de ellos. Muchas veces hasta olvidan comer o tomar agua. El TDAH no es tanto la incapacidad de poner atención, sino un problema para dosificar a dónde va nuestra atención, sobre todo la forma en la que nuestro cerebro procesa la dopamina en el centro de acción y recompensa. Es por eso que cosas como sentarse a estudiar o leer cosas de la escuela nos cuestan mucho trabajo, mientras que videojuegos, televisión o estudiar para algo que puede tener todos nuestros sentidos entretenidos nos absorbe por completo, porque nos estimula de maneras que otras tareas no lo hacen. En fin, si tenía TDAH, mi padre solo confundió un síntoma con comportamiento normal de un niño de 8 años. Mi madre, por otro lado, empezó a llevarme con homeópatas que usaban medicina de dudosa efectividad en un intento de curarme. Homeópatas que muy probablemente le cobraron miles de pesos por procedimientos que, en el mejor de los casos, eran inútiles y en el peor de los casos podían ser hasta peligrosos. Acupuntura, chochitos, quiroprácticos que rayaban en el misticismo, tés, aceites esenciales, imanes. Nombra alguna práctica falsa de la homeopatía y mi madre la intentó. Recuerdo muy bien que me llevaban a inyectar algo que mi madre nunca supo decirme qué era, pero eran agujas que dolían mucho y me hacían llorar bien cabrón. De hecho, no fue hasta hace un par de días que mi papá me contó que eran células de cordero lo que me estaban inyectando, y mi mamá probablemente me decía que no se acordaba por la vergüenza. No fue hasta que mi abuela vio el dolor por el que pasaba en estas inyecciones que regañó a su hija y dejaron de llevarme este procedimiento. Pero de lo contrario, pude haber continuado procedimientos que me hubieran hecho más daño a mí. Y ver el episodio con la madre fue fuerte. Estaba viendo a Gwendolyn decir casi letra por letra lo que mi madre dijo en su momento. Vi a una madre desesperada por no saber cómo tratar la enfermedad de su hija, cayendo en la trampa de vendedores de aceite de serpiente que solo querían robarle su dinero y que, por su estafa, solo lo terminaban lastimando a Ida, quien necesitaba medicina real. Vi a mi madre, desesperada por tener un hijo con un trastorno que no mucha gente sabe cómo lidiar, y desesperadamente intentando que su hijo fuera normal. Gwendolyn también termina ignorando a Lilith, su otra hija, la mayor, que era la normal, que no tenía una enfermedad o discapacidad como Ida, causándole problemas de autoestima, abandono y necesidad de demostrar siempre su valor, lo cual eventualmente la llevaría a ser este desastre de nervios y estrés que necesita la aprobación de sus superiores, volviéndola dependiente del amor que otras personas le pueden dar, incapaz de ver su propio valor. Algo que pasa en la vida real con estas situaciones. El padre se concentra mucho en uno de los hijos con problemas, haciendo a un lado al otro hijo que, a
pesar de no tener una discapacidad u problema mental, sigue necesitando de sus padres. Al ser mayor, creen que es lo suficientemente madura como para entender, pero igual crea resentimiento y problemas. Este episodio se volvió rápidamente uno de mis favoritos, porque claramente fue escrito por alguien que pasó por algo similar a lo que Ida le sucede en este episodio. La forma en que Gwendolyn le grita a la aquelarre de los curanderos por no saber qué hacer con su hija, la forma en la que Ida se siente como una carga, la necesidad de buscar normalidad, es difícil de digerir. Y debo dejar algo muy en claro, ni mi madre ni la madre de Ida actuaron en base de malicia o querer abusar de nosotros. Todas sus acciones vinieron de un lugar de genuino amor y preocupación, que fue explotado por gente abusiva que solo buscaba sacarles hasta el último centavo a una madre desesperada. Es difícil tener un hijo con una enfermedad, ya sea física o mental, y mientras aún existe mucha discusión dentro de la comunidad con TDAH de si debería ser considerada como una discapacidad o solo una condición, Ida claramente tiene el equivalente a una discapacidad en su universo, y es algo que ha afectado el cómo se relaciona con su familia y otras personas. Yo sufría bullying por parte de los otros niños por mi dispersión. Era difícil hacer amistades, los profesores muchas veces me veían como un problema y probablemente hubiera sido peor de no ser porque tenía buenas calificaciones. Una vez de hecho se filtró que tenía TDAH y una niña empezó a llamarme loco, lo cual claro no hizo bien a mi vida social infantil. Había veces que se sentía como tener una maldición, algo que te hacía sentirte como un fenómeno o un monstruo, alguien que estaba loco. Mi madre no quería nada de eso para mí, es humillante y denigrante. Así que créanme cuando les digo que entiendo el dolor de Ida ante su maldición, y entiendo perfectamente cómo Gwendolyn buscaba cualquier cosa para intentar quitar ese estigma de su hija, incluso si al final terminó alineándola. A mí me recetaron Ritalin, pero me hacía demasiado efecto, parecía solo un cascarón y ni siquiera actuaba como yo mismo. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie en casa. A Ida nadie le podía ayudar, ni siquiera los mejores médicos mágicos de su mundo. El resultado fue dos madres desesperadas por el bienestar de sus hijos, buscando respuestas alternativas que solo los llevarían a lastimar a sus hijos y perder su dinero. Es por eso que mientras estas acciones no fueron de un lugar de malicia, sino de amor, como dice Eda, tiene derecho a sentirse enojada y frustrada por las acciones de su madre, porque la trataron como un experimento de ciencia. Gwendolyn nunca escuchó a Ida, quien le intentaba decir que sus pociones sí funcionan, y gracias a la propaganda de los homeópatas solo terminó poniéndola en peligro de recaer en su maldición. Y sí, es algo en lo que me puedo identificar mucho, como una persona con TDAH no medicado, quien se ha dado cuenta de que toda su vida es básicamente formas de trabajar alrededor de este problema, que probablemente hubiera tenido mejores resultados en muchos aspectos de su vida si esta enfermedad hubiera sido canalizada correctamente. A veces es difícil no sentirse frustrado con sus padres porque decidieron tomar las peores decisiones posibles, en lugar de encontrar la dosis correcta de Adderall para que no terminara sintiéndome como un idiota en la escuela tan solo porque no podía concentrarme como mi hermana o mis otros compañeros, a los que les parecía algo completamente natural. Try to stay calm. Why? Why should I be calm? I have a right to be upset! ¿Y podemos hablar de Camila Noceda? Por favor, me estoy muriendo por hablar de Camila Noceda como mamá. Con tan solo un episodio ya nos dio mucho de qué hablar. Es cariñosa y llena de amor y claramente solo quiere lo mejor para su hija. Puede que no entienda sus gustos y a veces la critique de una forma sana, pero jamás la hace sentir menos por ellos o la obliga a dejarlos atrás porque ya es muy grande. Sí, al principio de la serie le dice que no puede vivir para siempre en su mundo de fantasía porque necesita hacer amigos, pero esto parece ser más preocupación de padre normal que querer destruir los sueños de su hija. Lo vemos sobre todo en cómo, mientras al principio no le cree sobre Vi, le sigue la corriente porque cree que es un juego y quiere pasar un poco de tiempo con su hija. Se nota que adora a Luz con todo su corazón. Es su mundo y su razón de vivir, solo que es muy difícil ser una madre, probablemente soltera, trabajando tiempo completo en el campo médico, con una hija neurodivergente que tiene muchos problemas en la escuela, y esto lo lleva a cometer errores como a mandarla al campamento. Vi regaña a Luz porque le dice que lo tenía todo, una vida tranquila, una madre que la ama y que aún así decidió huir, pero eso no es tan cierto. Luz estaba en un ambiente deprimente. Claro, su personalidad explosiva y feliz hacía parecer que no, pero todos le hacían a un lado, era la rarita de la clase. No tenía amigos y claramente era víctima de mucho bullying por su forma de ser, humillada por todos sus compañeros. Lo vemos en cómo reacciona con pánico en el túnel del amor por miedo de que Amity crea que es una ridícula enamoradiza y la termine alejando. O el cómo está aterrada de acercarse a los alumnos de preparatoria porque se pueden burlar de Vi. Esta es la reacción cringe de alguien que ya ha pasado por situaciones humillantes que la dejaron afectada. Es decir, de todo lo que hemos visto, su madre era su única amiga, y aún así esta no la puede entender. Y claro que no la va a entender, son de generaciones completamente distintas. Una madre no debería ser la única amiga de su hija. Entonces, un día, de la nada, la puerta a un mundo completamente nuevo, donde nadie la conoce, lleno de magia y fantasía, se abre ante ella. Claro que decidió quedarse ahí. Era un lugar donde la apreciaban, donde la entendían, donde la quieren, donde las cosas que la hacen diferente no son razón de ser humillada, sino otra razón para ser apreciada. Tiene una maestra, una novia y amigos que la quieren mucho.
Hasta tiene el director Pump. A diferencia del director de su escuela anterior que la quería expulsar, este hombre adora la energía que tiene Luz, hasta tal punto de que llora y tiene el corazón roto cuando ya no la puede tener de alumna. Las Islas Sirvientes son el lugar perfecto para que Luz pueda florecer y mejorar como persona. Incluso Camila nota cómo ha madurado en los pocos meses que ha estado ahí. Luz de la segunda temporada ya no es la misma niña impaciente e inocente de la primera. Ahora es diligente, estudiosa y autosuficiente, sobre todo porque está en un ambiente donde puede aprender cosas que le gustan y le estimulan. Por supuesto, esto no evita que Camila se sienta traicionada y dolida al enterarse de que Luz se fue de las Islas Sirvientes por su propia cuenta, que tuvo la opción de decir que no y aún así se alejó de su madre. Cree que ella es el problema, que es quien está alejando a su hija y se culpa por intentar enviarla al campamento. Este es un sentimiento aterrador para cualquier padre. Alejar a sus hijos, que los vean como un enemigo o un monstruo. Por eso es la desesperación de Camila, al ver cómo se desconecta poco a poco de su hija. Por eso le pide con lágrimas en sus ojos que se quede y no se vuelva a ir al mundo mágico, porque ama demasiado a su hija y le rompe pensar que la querría dejar atrás para vivir en un mundo de fantasía. A esto súmale la teoría de que probablemente el padre de Luz se divorció de ella, culpándose de esto, y el temor a perder a Luz y que sea su culpa la pérdida de Luz se vuelve más real. Porque sí, Camila es una persona como cualquier otra, es la mamá, pero también necesita de su hija, y pensar que su bebé no la quiere ver y prefiere vivir por su cuenta es algo aterrador, algo con lo que no podría vivir. Así que Luz, para no seguir lastimando a su mamá, decide decirle que se quedará, que no irá a ningún otro lado, incluso si es realmente feliz en el mundo mágico. When you come home, promise you'll stay here. I didn't mean to push you away. I swear things will be different. Mom, it's not you. It never was. Promise me, Luz. Please. Cuando Dana dijo que esta temporada mostraría conflictos parentales, lo dijo con el pecho. Abuso, abandono, errores que se convierten en resentimiento. The Owl House realmente muestra lo difícil que es ser padre, o cómo muchas veces terminan traumando o lastimando a sus hijos, incluso si todo lo que hacen lo hacen desde una perspectiva de amor, afectando a todos los involucrados en el proceso. Y en serio creo que vamos a ver más de esto en los próximos episodios. Dani dijo que no iba a hacer más videos de la Casa Búho hasta que terminara la segunda temporada. Dani es un mentiroso. En fin, vean el video sobre la Casa Búho de Marina Golondrina, es muy bueno y creo que complementa mucho de lo que dije en el mío. Talkinvidia es una realidad gracias al apoyo de las brujitas que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkinvidia siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/Talkinvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace PayPal que aparece en pantalla. Soy su anfitrión Dani Z, recuerden que ser padre está cabrón. Hasta la próxima.